¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos todos ustedes a un mega repaso. El día de hoy estoy muy feliz porque vamos a dar un repaso a una de las materias más importantes en cuanto a la USEP. Si tú vas a presentar examen para la USEP, seguramente te interesa este video porque en este video vamos a explicar los temas más importantes. El día de hoy nos corresponde hablar acerca de TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, que es un apartado de los más importantes que tiene USEP, y les invito a que se queden viendo este video para que ustedes vayan resolviendo sus dudas, y también les invito a que vayamos utilizando el chat y comentando para ir respondiendo los ejercicios. Muy bien, ¿estamos listos o no estamos listos? Pónganme en el chat si ya se sienten preparados para poder comenzar. Ahí estamos nosotros, ¿no? Previos a una sesión de estudio. Por favor, los invito a que se pongan de pie, a que traten de estar lo más despiertos posibles, porque, pues bueno, vamos a comenzar una noche interesante, ¿sale? Una noche interesante de un buen repaso. Porque acuérdense que todas las personas que están aquí, pues evidentemente las espero en la universidad. Bien, comenzamos entonces con hojas de cálculo, que es el primer tema que se ve cuando nosotros comenzamos a estudiar este módulo de TICS. Entonces, ¿qué son las hojas de cálculo? Pues bueno, un ejemplo de los más representativos de las hojas de cálculo es Excel, que justamente Excel pues ha tenido una gran cantidad de modificaciones desde su aparición. Y pues bueno, podemos ver que Excel es un programa informático que sirve para almacenar datos. Existen muchísimos programas informáticos, pero en el caso de Excel tuvo una finalidad para poder haber surgido. Fue hecho para reemplazar al papel. Resulta, y ustedes lo saben muy bien, que anteriormente no era tan fácil tener un dispositivo electrónico que te ayudara a hacer tus operaciones. Antes eran operaciones mentales, ¿no? De repente ahorita pues ya nos hemos olvidado un poco del papel y del lápiz, porque ahorita ya tenemos muchos dispositivos electrónicos, como es el reloj, como son las pantallas, como son los teléfonos, que inclusive ya hay teléfonos y relojes que ya poseen calculadoras, las computadoras también. Entonces, pues justamente las hojas de cálculo fueron un instrumento que vinieron a reemplazar al papel y a facilitar sobre todo el hecho de cómo yo voy a obtener una operación. Entonces, facilitando la gran mayoría de los cálculos, para eso es que surgen las hojas de cálculo. Además que aumenta la accesibilidad de usuarios, porque pues todas estas hojas de cálculo fueron programadas para poder ser utilizadas en cada uno de los dispositivos, al principio en computadoras de escritorio y ahora ya en computadoras personales. Entonces, por eso es muy importante las hojas de cálculo. Vamos a empezar, chicos, con la primera pregunta. Quiero que me vayan respondiendo en el chat. ¿A qué se le conoce como libro de trabajo? Inciso A cada uno de los documentos que se almacenan en CPU. Inciso B, a cada uno de los archivos creados por Excel. Inciso C, cada uno de los archivos creados por Microsoft. O inciso D, cada una de las presentaciones creadas por Microsoft. Recuerden que aquí voy leyendo sus comentarios. Y muy bien, compañeros, todos ustedes estuvieron bastante bien, porque la respuesta correcta es el inciso B. Los libros de trabajo son cada uno de los archivos que crea Excel. Cuando nosotros hablamos de libros de trabajo, estamos hablando de un apartado que forma parte de las hojas de cálculo. Muy bien, compañeros, todos estuvieron perfectos. Vamos entonces con la pregunta número 2. ¿Dónde se encuentran las hojas de Excel? En una presentación, dentro de cada libro, formulando fórmulas o dentro de cada sección.
¿Ustedes a dónde piensan que está, compañeros? Y muy bien, absolutamente todos contestaron bien. La respuesta correcta es dentro de cada libro. Efectivamente, las hojas de Excel, Excel tiene unos apartados que se llaman libros y dentro de cada uno de los libros están las hojas en donde nosotros vamos a poder trabajar. Entonces, ahí está. Programar tablas y estadísticas, mejor ocupamos Excel. Vamos a ir con las generalidades de estas hojas de cálculo. Las hojas de cálculo le pertenecen a Richard Matheson, que fue una de las personas que justamente viendo la necesidad de que se necesitaba un instrumento para poder facilitar el obtener cuentas o cálculos, pues empieza a crear un sistema el cual tiene como finalidad agilizar las operaciones matemáticas. Entonces, su concepto de una hoja de cálculo fue complementado por René Pardo y Remy Landau, quienes justo junto con otras organizaciones como AT&T y otras telecomunicadoras pusieron un presupuesto importante para poder crear un programa el cual facilitara justamente cualquier tipo de operación. Y el primer programa más o menos tenía esta característica. Eran programas donde nosotros podíamos ver columnas y filas en las cuales cuando tú ibas utilizando cada una de esas celdas, podías poner números y podías poner operaciones y el mismo programa te daba el resultado de manera automática. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, compañeros. ¿Cuál es el ancho máximo de una columna? Si tú agarras ahorita una columna de Excel y la tratas de hacer lo más ancha posible, ¿cuál es el máximo de caracteres, compañeros? 300 caracteres, 150, 6000 o 255, compañeros. A ver, respondan. Ok. Y la respuesta, esta vez sí estuvieron mal, compañeros. Esta vez los sorprendí porque el máximo de una columna es de 255 caracteres, compañeros. Nunca se les olvide que a partir de este momento ustedes pueden meter a Excel, agarren una de las columnas y traten de hacerla lo más ancha posible. Lo más ancho que se puede hacer una columna es de 255 caracteres, compañeros. Pero vamos con otra pregunta que seguramente los dejará igual o más sorprendidos, compañeros. ¿Cuál es el número máximo de caracteres que le puedes poner a una celda? 390, 2080, 550 o 1024. Vayan contestando, compañeros. Vamos viendo. Ahí está, la gran mayoría se están yendo por un inciso, pero ¿qué creen, compañeros? Nuevamente los agarré en curva. La respuesta correcta y que ya no se les va a olvidar, compañeros, es 1024 caracteres. Es decir, tú puedes escribir 1024 veces en una celda y eso es lo máximo que te dejará escribir. Interesante, ¿no, compañeros? Pues esto es de las cosas más básicas de los programas de cálculo. Bueno, pues vamos a continuar, ya ustedes ya lo saben. ¿Cuáles son las principales hojas de cálculo? Pues ahorita lo vamos a ver, pero antes vamos con una pregunta. La pregunta es la siguiente, dice, ¿es considerada la primera hoja de cálculo? VisiCalc, SuperCalc, Lotus o Excel, compañeros. Vayan sacando sus acordeones, vayan sacando sus notas y vayan contestando. Ahí veo un inciso A, muy bien. Veo varios incisos A y muy bien, compañeros. La respuesta es VisiCalc.
Ustedes recordarán que VisiCalc, ya lo habíamos hablado, lo hemos hablado en diversas clases, es la primera hoja de cálculo. Están perfectamente bien, compañeros. Van a ser aceptados en la USEP. Desde ahora lo promulgo, compañeros. Pregunta número 6. Fue la hoja de cálculo que se diseñó para la primera computadora Apple II. VisiCalc, SuperCalc, Lotus o Excel, compañeros. Otra pregunta de esas bastante enclochadoras. Pero muy bien, ya contestó la gran mayoría, compañeros. Y la respuesta correcta es VisiCalc. Acuérdense, compañeros, que uno de los primeros marcas que desarrolló su computadora fue Apple. Y justamente VisiCalc se desarrolló para Apple, compañeros. Ahorita vamos a hablar un poco más al respecto. Vamos a hablar de VisiCalc, que fue la primera hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo fue creada por el estadounidense Daniel Brinkley, compañeros. Y esta persona creó una hoja de cálculo exclusivamente para una computadora, la cual fue la Apple II, que fue, digamos que, una de las primeras computadoras de Apple y que evidentemente pues necesitaba diferentes programas y para esta computadora se diseñó VisiCalc, compañeros. Entonces, VisiCalc fue considerada la primera hoja de cálculo porque tuvo esta función de otorgar algoritmos matemáticos para resolver operaciones. Y algo interesante de VisiCalc es que tenía una interfaz interactiva. Y aquí está, compañeros, para todos los que son fans de Apple, aquí está uno de los equipos más recientes de los años 1900, pero de Apple. Ahora vamos con SuperCalc. SuperCalc fue una hoja de cálculo creada por Sorsim, que fue un conjunto de empresarios en 1980, compañeros. Fue y nació unos años después de VisiCalc, pero al nacer casi al mismo tiempo, pues se consideran competencia, compañeros, tanto SuperCalc como VisiCalc. En este caso, SuperCalc fue diseñada para otra computadora, Osborne One, que por cierto, Osborne One es el primer computador portátil, compañeros. Y si ustedes se quejan de que su laptop de repente no agarra, pues ahora les presento la primera laptop que existió en nuestro mundo, que fue la Osborne One. Una chulada, compañeros. Está perfecta como para considerarla como para computadora personal, ¿no? Yo creo que sí serviría. Bueno, vamos a seguir hablando de las hojas de cálculo porque después de VisiCalc nace Lotus. Lotus nace en el año 1981 para IBM, compañeros. Y una de las características es que al ser un procesador y una hoja de cálculo pues mucho más eficiente, tuvo mayor auge en sus ventas. Entonces, VisiCalc se queda atrás en ventas porque esta hoja de cálculo es más eficiente y obviamente pues hace mejor a la computadora. Le otorgó, dentro de las características que dio fue una función de tablas, una función de manejo de gráficos y mejor funcionalidad, por lo que muchas personas empezaron a comprar y a conocer la marca IBM. Seguramente sus padres la recordarán, compañeros. Entonces, así era como se veía la información de las hojas de cálculo del Lotus 1, 2, 3. Pero luego, compañeros, llega el rey de las hojas de cálculo, que es Excel. Excel desarrolla su primera versión en el mes de septiembre de 1985, compañeros. Y desplaza a Lotus, que Lotus termina existiendo en el 2013. Y actualmente, pues ustedes saben que nuestras computadoras traen como hoja de cálculos a Excel, la gran mayoría. Pero la extensión de Excel es XLS, que es la manera en la que se pueden visualizar los archivos de Excel y ahí está, compañeros. Bueno, ¿qué características tienen las hojas de cálculo dentro de Excel? Es que permiten computar, organizar y analizar datos. O sea, tú puedes tener el archivo, lo puedes descargar a tu computadora y fácilmente puedes pedirle a la computadora por medio de estos algoritmos que tiene Excel
que te pueda representar el total de datos y te lo pueda agrupar dependiendo como tú lo quieras usar, compañeros. Entonces, Excel está formado por un conjunto de hojas. Hojas en las cuales tú puedes ir trabajando y si necesitas manejar otra información, pues puedes abrir otra hoja. El nombre de cada una de las hojas de Excel se llama libro y este libro puede cambiarse de nombre dependiendo de tus intereses, compañeros. Y aquí vemos las diferentes partes de una hoja de Excel, donde en la parte de arriba podemos ver la pestaña de archivo, que desde archivo tú puedes guardar el documento, tú puedes abrir un nuevo documento y puedes hacer diferentes cosas como también imprimirlo, por ejemplo, o enviarlo a otro destino. También en la parte de arriba está la barra de título. Les digo que la forma predeterminada de Excel para guardar los trabajos es mediante libros, pero este nombre se puede editar. Y en la parte ya como tal que tenemos de las celdas, podemos ver que existen varias columnas y filas, compañeros. Las columnas en posición vertical y las filas en posición horizontal. Y existe una barra de desplazamiento que te va a poder hacer o dar la facilidad de desplazarte filas hacia abajo. Y esa es la manera básica y práctica en la que se puede conocer una hoja de Excel, compañeros. Entonces vamos a algo que es muy interesante, ya que estamos viendo la cantidad de columnas. ¿Cuál es el número máximo de columnas, compañeros, que tiene este hoja de cálculo? 224, 240, 256 o 308, compañeros. Venga, los voy viendo contestar. Y esta vez sí están muy bien, compañeros. La respuesta correcta es 256 columnas. Siguiente pregunta, es el número máximo de filas. Seguramente alguien en este momento va a ver su documento de Excel y va a buscar cuántas filas existen. Bueno, las opciones son 65.536, 280.092, 1.000 o 3.982, compañeros. ¿Cuántas filas existen en el Excel? Y muy bien, compañeros, como ya lo está comentando la gran mayoría, la respuesta correcta es que el número máximo de filas es de 65.536, compañeros. Muy bien, ya con esto ya no se les olvida. Es cuestión de repasarlo para que cuando les llegue su examen contesten sin mayor problema. Ahora vamos a hablar de los procesadores de texto. Recuerdan ustedes que si ya hablamos de hojas de cálculo y hoja de cálculo es Excel, pues ahora los procesadores de texto son Word. ¿Y qué función tiene Word? Pues básicamente también evitar el uso del papel, evitar el uso de la máquina de escribir y empezar a facilitar el manejo de información vía electrónica. Entonces, los procesadores de texto se crean a partir de la necesidad de reemplazar máquinas como la máquina de escribir, que ya últimamente pues ya hay muchas menos. Los procesadores de texto nacen en el año de 1970, compañeros, un poco después de las hojas de cálculo. Y estos procesadores de texto buscan arreglar los problemas de los errores gráficos que se podía tener con las máquinas de escribir. Porque de repente con la máquina de escribir, cuando tú no ponías una letra que era la correcta, pues obviamente te equivocabas. Y ya era muy difícil poder borrar esa letra que tú habías puesto de más. Básicamente lo que tenías que hacer en ese momento era poner una tablilla de corrector y volver a teclear en el lugar justo donde te equivocaste. Pero la verdad es que era un documento que no tenía una buena presentación. Entonces, imagínense que de repente ese documento lo tienen que escribir en otro sitio o le tienen que modificar algo. Pues obviamente se tenía que empezar el documento desde cero. Para que esto dejara de existir de esa forma, se crean los procesadores de texto que se vuelven una herramienta más práctica para el manejo de la información. ¿Cuál es la principal función de los procesadores de texto, compañeros? Primero que nada, el
saber editar documentos, y esto se refiere a la cualidad que van a tener los documentos de hacerse lo más atractivos posibles. Si de por sí, compañeros, nos cuesta un poco de trabajo el leer algo porque pues realmente no tenemos el hábito de la lectura, luego cuando este documento se hace tedioso o no se ve bien o se ve muy chiquito, pues también se hace aburrido leerlo. Entonces, una de las funciones de los procesadores es facilitar y facilitarnos a todos unas herramientas para que podamos ver más atractivo el documento, compañeros. Así como ustedes están viendo atractiva la presentación porque tiene colores, así igualito, compañeros. Y también en los procesadores se le puede dar edición, es decir, se le puede modificar el tamaño de la letra, el color de la letra, los bordes, la justificación. Se pueden hacer muchas cosas que lo hacen interesante. Bien, ahora vamos a pasar con un siguiente tema que es el de hardware y software, compañeros. No traten de darle a ustedes mantenimiento a sus equipos porque si no se van a quedar como el buen Roy que le trató de modificar a su computadora y ahora ya no sabe ni cómo armarla, compañeros. Entonces vamos ahora con el hardware. Y cuando hablamos del hardware es la parte física de un ordenador que incluye la caja y todos los componentes internos, todos esos los que Roy trató de armar y desarmar. El hardware se divide en dos. Tenemos el hardware básico, que es todos los elementos que posee una máquina y que son indispensables para que esta funcione, como puede ser la memoria o el disco duro. Si no hay memoria o no hay disco duro, compañeros, pues evidentemente el hardware no va a funcionar. Pero también hay hardwares complementarios y estos son todos aquellos elementos o dispositivos que no van a ser esenciales para que funcione nuestro equipo. Como cuáles, compañeros, un ejemplo es la impresora, otro ejemplo son los escáneres. Ya actualmente no los hay tanto, pero también los fax son hardwares complementarios que sí le van a otorgar otra función a tu ordenador, pero la verdad es que si no los tiene tu computador, pues aún así puede funcionar. Por eso se llaman como complementarios, compañeros. Y aquí les pongo un mapa muy agradable en donde el hardware podemos ver que se divide en diferentes dispositivos. Pero antes de ver esa clasificación, compañeros, vamos a pasar a las buenas preguntas del día de hoy. Vamos con la pregunta 9. Menciona un dispositivo periférico de entrada, compañeros. Teclado, monitor, impresora o fax, compañeros. Y muy bien, compañeros, como lo están viendo ustedes en la presentación, existen como tal componentes periféricos de entrada que la finalidad pues es poderle dar una información a nuestro ordenador. Los dispositivos periféricos de entrada pues son como tal el mouse, el teclado y pues también las videocámaras. Los dispositivos periféricos de salida son todos aquellos en donde el ordenador va a dar una indicación, como puede ser, por ejemplo, el monitor, la impresora, el fax o las bocinas. Vamos a la siguiente pregunta, compañeros. ¿Es la memoria que contiene toda la información necesaria para iniciar operaciones en el computador? Memoria RAM, USB, ROM o caché, compañeros. Y aquí están mal, compañeros. La respuesta correcta es la memoria RAM. La memoria RAM va a contener la información necesaria para que nuestro computador pueda, pues, poder realizar funciones. Así es, compañeros. La respuesta 10 es la A. Vamos a ver que también van a existir dispositivos de entrada y salida. ¿Cuáles son los de entrada y salida? Que al mismo tiempo que van a mandar indicaciones al ordenador, también el ordenador va a poder interactuar con ellos. Principalmente estos dispositivos son, por ejemplo, el módem, que nos da una señal, pero que también nosotros debemos de enviar
acciones a este módem o, por ejemplo, los reproductores, compañeros. Mientras que finalmente los dispositivos de almacenamiento son todos aquellos donde podemos guardar información del ordenador, compañeros, como pueden ser las memorias, los discos, los CD-ROMs, que actualmente pues ya están un poco más obsoletos, y todos estos, compañeros, memorias stick. ¿Qué elementos va a tener el hardware? Pues principalmente el teclado, que es un dispositivo de entrada y que cada vez que nosotros apretemos una de las teclas, pues vamos a darle una orden que la vamos a poder ver en nuestra pantalla. El mouse, que también es un dispositivo de entrada y que va a ser apuntador y que va a manejar el entorno gráfico de una computadora. El monitor, que va a reflejar las acciones que se están llevando a cabo en el ordenador, y el monitor es un dispositivo de salida, compañeros. Y el disco duro, que va a almacenar todos esos datos internos de la computadora y no los va a compartir con nadie, compañeros. Y ahí está como tal las partes de un ordenador, donde podemos ver que el monitor es un dispositivo del hardware de salida, el CPU es de procesamiento y el teclado es de entrada. Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño examen de hardware y software, compañeros. Espero que estén muy listos porque esas preguntas, como siempre me gusta hacerlas, están súper matonas. Y vamos con la pregunta siguiente. ¿Qué es el procesador o CPU, compañeros? Es un dispositivo o máquina donde se almacenan datos, es una tarjeta de circuito impreso, es un periférico utilizado para proporcionar datos o es el cerebro del computador, compañeros. Y yo sabía que esta la iban a tener muy bien, compañeros, porque viendo cada una de estas clases y viendo los repasos, ustedes ya han incrementado sus conocimientos. Y el procesador es el cerebro del computador. Si no existiera procesador, pues como tal, la computadora no podría realizar sus funciones, compañeros. Vamos a las siguientes preguntas. La número 12 dice, tuvo la idea de construir una máquina que memorizara una serie de órdenes. ¿Quién será, compañeros? Isaac Newton, Alejandro Magno, Julio Iglesias o John von Neumann. Y muy bien, compañeros, ustedes están en todo lo correcto. La respuesta correcta es John von Neumann, quien construyó una máquina que recibía órdenes y fue de los comienzos de los ordenadores. Siguiente pregunta, compañeros. ¿Es la tecnología presente en computadores IBM, Cyrix, Motorola, Samsung o Intel, compañeros? Y muy bien, compañeros, los computadores IBM se asociaban con tecnología Intel, por lo tanto, Intel es la respuesta correcta y la tuvieron muy bien. Vamos a los elementos del software. El software es la parte digital de un dispositivo que va a tener comandos para poder utilizar la computadora. Este software va a tener diferentes maneras de clasificarse y parte de eso es la pregunta 14. La pregunta 14 dice, son los programas que tú utilizas para realizar una tarea, por ejemplo, los procesadores de texto. Serán software electrónicos de sistema, de aplicación o de programación, compañeros. Muy bien, hay varios votos y efectivamente, compañeros, los software, cuando nosotros estamos hablando de aplicaciones, pues son software de aplicación. La respuesta correcta es el inciso C. Pregunta 15 dice, ¿es un software exclusivo del diseño gráfico? Live Office Writer, Opera Browser,
LibreOffice Draw o WinRAR, compañeros. Muy bien, cuando hablamos de diseño gráfico existen diferentes programas para poder hacer la edición y uno de los más ocupados es Office Draw. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso C, compañeros. Existen softwares de sistemas que obviamente los va a tener el sistema operativo, software de aplicación que son los que acabamos de preguntar y que son programas que utilizas para realizar alguna tarea, por ejemplo, procesar textos o en este caso también diseñar algunas cosas como lo sucede en el diseño gráfico. Y software de programación que nos van a servir para crear nuevos programas, compañeros. Vamos a la pregunta 16. A causa de su alta velocidad, durabilidad y bajos requerimientos, la memoria flash es ideal para celulares, cámaras digitales e impresoras, equipos de sonido y televisores, radios celulares y licuadoras o cámaras digitales y radios, compañeros. Pues aquí están mal, compañeros. Aquí nos falló porque la respuesta correcta es celulares, cámaras digitales e impresoras. La memoria flash es una memoria súper indispensable para que todos estos dispositivos tengan un almacenamiento. Vamos con la pregunta 17, compañeros, y la pregunta 17 dice que se consideran gestores de bases de datos, compañeros. Office y Office Writer, Excel y Office Calc, PowerPoint y Office Impress o Access y Office Base. Bueno, estamos hablando de gestores de base de datos, o sea, sitios en los cuales nosotros podamos guardar la información. Por lo tanto, están muy bien, compañeros. La respuesta correcta es Access y LibreOffice Base. La respuesta correcta, por lo tanto, sería el inciso D, compañeros. Y ahí está la manera en la que se pueden dividir los diferentes gestores. Tenemos procesadores de texto, hojas de cálculo, presentadores de diapositivas y gestores de bases de datos. Todos estos pertenecen a la parte ofimática. Dentro de los procesadores de texto tenemos a Word, LibreOffice Writer. Dentro de las hojas de cálculo tenemos a Excel y a Office Calc. Dentro de los presentadores de diapositivas tenemos a PowerPoint y a Office Impress. Y dentro de los gestores de base de datos tenemos a Access, Office Base. Ahora, en cuanto a los navegadores, tenemos varios, que es Mozilla, Explorer, Chrome, Opera, Safari, etc. Dentro de las aplicaciones de diseño gráfico, pues tenemos Photoshop, Draw, Inkscape y GIMP. Dentro de las aplicaciones de dibujo técnico, podemos utilizar Autodesk, AutoCAD y SketchUp. Dentro de las aplicaciones de utilidades tenemos diferentes antivirus, compresores y grabadoras. Y dentro de los juegos, compañeros, tenemos a Minecraft, Clash of Clans, World of War, Call of Duty, el FIFA, etcétera, compañeros. Esos son los diferentes dispositivos que se utilizan en el software, compañeros. Muy bien. Hasta aquí espero que vaya todo claro. Vamos a pasar a un nuevo tema que ahora son algoritmos, compañeros. ¿Y qué es un algoritmo? Es una serie de instrucciones donde se va a especificar unas operaciones que debe de seguir el ordenador para dar una solución, compañeros. Y estos algoritmos se pueden dividir en tres partes: de entrada, de proceso y de salida. El algoritmo de entrada es cuando se recibe alguna información. Posteriormente, el proceso son los cálculos necesarios para que un dato de entrada pueda darnos un resultado. Y finalmente, la salida, todo lo que entra, sale, compañeros. Y como tal, la parte de la salida son los resultados finales o la transformación de un proceso tecnológico, compañeros. Vamos a ver algunos ejemplos, como es el ejemplo de secuencia simple, donde como tal los ordenadores van a seguir un orden y va a existir un principio y un fin.
Esto tal cual sucede, por ejemplo, en los formularios cuando los contestamos y al final de que llegamos a la última pregunta, pues se nos marca que está finalizando el algoritmo. También hay algoritmos de selección donde nos van a dar a elegir entre una u otra cosa y nosotros tenemos que, pues, elegir dependiendo de nuestro criterio. Y el de repetición es cuando una operación se va a repetir muchas veces. Si regresamos al ejemplo del formulario, pues es cuando nos bota la opción de que podemos enviar otra respuesta. Al enviar otra respuesta, pues nosotros volvemos a reiniciar este algoritmo y por eso se llama de repetición, porque una vez que llegas al final puedes volverlo a empezar, compañeros. Los pseudocódigos son como tal mensajes que escribe el autor y que está diseñada para el diseño de programas que le permitan al programador expresar sus sentimientos. Por ejemplo, cuando yo les hago algún examen a mis alumnitos, siempre les voy a dejar una leyenda en las justificaciones de los exámenes que hacemos. Y entonces esa leyenda o esa justificación de la respuesta es un pseudocódigo. Ahí están las partes de un algoritmo. Principalmente tenemos un inicio en rectángulo, un proceso que se lee en un cuadro más alargado, un rectángulo también. Una decisión, las decisiones siempre van en rombos, los ciclos van en hexágonos y las lecturas de bases de datos. Vamos a las siguientes preguntas y la siguiente pregunta dice, ¿es el sistema operativo que posee la mayoría de computadoras, compañeros? Citrix, Intel, Dell o Windows, compañeros. Muy bien, aquí es esta pregunta donde todos volvemos a respirar y efectivamente la respuesta correcta es Windows. Siguiente pregunta dice, ¿qué es la memoria principal? Y la respuesta correcta es que la memoria principal son pequeños chips que van a estar conectados a la tarjeta principal del ordenador. Y vamos con la pregunta 20, que significa www. ¿Cuál es su significado real, compañeros? ¿Ustedes qué dicen? Red informática visual, Wide World Web o memorias de amplio espectro. Muy bien, ya la leyeron, ya la analizaron. La respuesta correcta es A. Obviamente, www traducido al español significa Red Informática Mundial. Bueno, finalmente vamos a ir con lo que son los navegadores web, compañeros. ¿Ya se cansaron? Espero que no se hayan cansado porque, ¿qué creen? Que ya estamos en el final de esta diapositiva. Entonces, los navegadores web son programas que nos van a permitir navegar por la internet, compañeros. El primer navegador web nació en el año de 1990 y fue desarrollado por Tim Berners-Lee. Este siempre se inició con las siglas de www, que significan World Wide Web, que es igual a ¿qué, compañeros? A Red Informática, ya lo habíamos leído. Red Informática Mundial. ¿Es el logo de qué explorador es, compañeros? Seguramente todos lo conocen y es de Google Chrome. Es uno de los navegadores más utilizados por la amplia velocidad que tiene este navegador. Va a permitir la opción de privacidad. Ya ven que ustedes de repente le pueden poner ventana de incógnito y pasan de escondidizos en la navegación web. Tiene un chorro de funciones. Las que destacan son marcadores, extensiones y complementos que los puedes utilizar y te pueden dar otra manera de visualizar las páginas web. Muy bien, díganme ese cómo se llama. Muy bien, lo logran identificar bien, es Mozilla Firefox. Mozilla ocupa el segundo lugar dentro de los navegadores web más utilizados y se destaca porque permite que el usuario navegue de forma privada, es decir, este va a limitar la compartición de datos y se puede trabajar sin estar conectado a internet. También Mozilla tiene esa función, entonces, pues es un navegador top.
Por eso es que esos dos son los más utilizados. Ya otros que nacieron antes, por ejemplo, a ver, ese, ¿cómo se llama? Ese navegador. Que antes lo tenían los teléfonos y si tú podías, pirateártelo, te lo pirateabas, porque existían muchas aplicaciones que podías instalar ese explorador. ¿Lo reconocen ustedes, sí o no? Bueno, parece ser que no, pero ese navegador se llama Opera. Entonces, Opera es un navegador utilizado y que destacó en su momento por la velocidad que imprimía. Realmente era un explorador rápido, no tan seguro, pero sí era rápido. Este va a bloquear la publicidad intrusiva en cualquier momento, por lo tanto, pues si tú eres de esas personas que no les gusta ver los anuncios, pues este navegador sería lo tuyo. Y incluye un gestor de descargas que lo hacen todavía mucho más seguro. ¿Alguien conoce ese navegador? Ya ese es más reciente. Empieza con S. Muy bien. Y termina con Safari. Entonces, vamos a hablar de Safari, que Safari justamente es un navegador que se puede integrar en el Mac y que va a permitir a los usuarios organizar diferentes pestañas. Además, va a disponer de un corrector ortográfico para facilitar la lectura. Así que si tú eres una persona que tiene muchas fallas de ortografía, te recomendamos sinceramente este navegador. Y finalmente, Google Internet fue el sucesor, Microsoft Edge fue sucesor de Internet Explorer, que ya murió por la patria. Ya viene determinado por Windows, todas las computadoras lo tienen, todas necesitan Windows, y su objetivo es imprimirle mayor velocidad a Windows 10. Muy bien. Pues bueno, compañeros, entonces con esto estaremos terminando el mega repaso. Decirles que espero que les haya agradado este repasón. Ya pronto vamos a comenzar el camino para admisión UCEP 2024. Les recomiendo que se suscriban. Si ustedes se suscriben, evidentemente, pues van a tener la chance de ver de manera gratuita el temario. Vamos a ir haciendo más temas. Sí les agradecería que si ustedes tienen un tema que quisieran consultarme, lo dejen aquí en los comentarios para que lo podamos hacer. Y bueno, recuerden, yo soy el doctor Edson Lezama Cisneros, que para todo esto, pues soy médico cirujano, egresado de la UAP y manejo precios bastante accesibles para todas las personas para que se puedan unir. Muy bien, compañeros, pues ahí está, terminamos una sesión de estudio de forma durísima. Entonces, pues bueno, espero que no se hayan muerto tantas neuronas como al parecer sí sucedió. Bueno, chicos, pues entonces voy a detener la grabación a menos de que alguien tenga alguna duda. ¿Hay dudas, chicos, con respecto a lo que acabamos de leer y de ver? Bueno, ahí parece ser que están diciendo que no. Entonces, vamos a detener esto por aquí. Digan chao. Adiós.